Padre nuestro y misericordioso, ante ti venimos tus hijos para pedir que perdonen nuestros pecados y rogarte que nos permitas entender cuán pecadores somos. Señor, permite que tu mensaje se almacene en las profundidades de nuestra alma. Sabemos que somos como podrida llaga. El pecado nos aflige. Es por eso, Señor, que te rogamos tu misericordia y que tu Santo Espíritu obre en cada corazón y entendamos nuestra miserable condición de pecador. Señor, bendice y protege a tu pueblo. No los abandones, Señor. Quédate con nosotros. Todo te lo rogamos, confiando plenamente en los méritos de Jesús. Amén. El ministerio del profeta Isaías nos revela cómo Dios levanta profetas para hablar con claridad cuando su pueblo se ha alejado de él. En tiempos de Isaías, la nación de Judá vivía una religiosidad y apariencias, cumpliendo con rituales, pero sin un corazón sincero, ni una vida justa. Todo era una rutina y sin sentido. Entonces, a través del profeta Isaías, Dios les hace un fuerte llamado a dejar el pecado, a buscar la justicia y volverse a una relación real con Él. Este mensaje no solo fue para el pasado. Hoy, mis queridos hermanos, los que sirven como atalayas espirituales, líderes, pastores y creyentes comprometidos, que son los laicos, tienen una responsabilidad aún mayor. En la actualidad tenemos más conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Más acceso a la palabra de Dios, más herramientas con que predicar la palabra de Dios, y también tenemos más oportunidades para compartirla. De allí que Dios espera mucho más de nosotros. No podemos conformarnos con lo que hace el mundo, al contrario, debemos enseñar, debemos corregir, debemos advertir con humildad y sabiduría, siendo fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. Debemos entender como pueblo de Dios que Satanás está constantemente buscando cómo entrar en los corazones para apartar a las personas de Dios. Entonces, si los ministros y líderes no están conectados con Dios y no viven con seriedad su llamado, el enemigo tiene una gran ventaja y Dios les pedirá cuentas por ello. El ministerio profético, entonces, es un llamado urgente a vivir en santidad, a hablar con valentía y guiar al pueblo con la verdad y amor. El tema que vamos a estudiar se titula Ministerio Profético. Mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Vamos a desarrollar el tema número 2, así que quédate con nosotros. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué reyes de Judá se mencionan en la visión? ¿A qué elementos de la creación es necesario prestar atención? Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 1 y 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, dice la palabra de Dios. A ver, ¿en qué situación se encontraba Israel cuando el profeta Isaías fue llamado? Cuando el profeta Isaías fue llamado a su ministerio, Israel, el reino del norte,
y Judá, el reino del sur, donde vivía Isaías, se encontraban en una situación de crisis, tanto política, social y espiritual. Veamos estos aspectos. ¿Cómo era el contexto histórico y político? Israel vivía un cisma. Había división del reino. Israel estaba dividido en dos reinos desde la muerte del rey Salomón. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. En aquel tiempo, el reino de Judá vivía amenazado por los asirios. Había una amenaza del reino de Asiria. Este imperio estaba en expansión y representaba de hecho una amenaza constante para ambos reinos, no solamente para Judá. Entonces Isaías comenzó su ministerio en el siglo VIII, alrededor del año 740 a.C. aproximadamente. Es decir, el año en que murió el rey Usías de Judá, como lo dice el versículo 1. Durante este tiempo, Asiria se volvía cada vez más poderosa en la época de Isaías. Israel era una nación pequeña que constantemente se encontraba atrapada entre los tres grandes potencias mundiales de la época, que eran Egipto, Asiria y Babilonia. ¿Qué más había en Israel? Habían alianzas políticas peligrosas. Judá y sus vecinos estaban tratando de formar alianzas políticas para resistir precisamente al reino asirio, algo que Isaías criticó, llamando al pueblo a confiar en Dios en lugar de confiar en tratados humanos. Ahora, ¿cuál era el contexto espiritual y moral? El reino de Judá en aquel tiempo vivía en apostasía. El pueblo de Judá se había alejado de Dios, practicaba la idolatría, había injusticia social, había corrupción, había ritualismo vacío. Dicho en otras palabras, vivía en hipocresía religiosa. Aunque seguían ofreciendo sacrificios y celebrando fiestas religiosas, su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, Isaías denunciaba la desobediencia de Judá. Isaías convoca a toda la creación como testigos del juicio de Dios contra su pueblo por la rebelión. ¿Quiénes eran esos testigos? Los cielos y la tierra. Estos dos elementos eran invocados como testigos del pacto entre Dios e Israel. Y así lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Esto le daba un carácter solemne y judicial a la denuncia. Así como en un juicio se necesitan testigos, ¿no es cierto? Aquí la creación misma da fe del incumplimiento del pueblo, de la desobediencia del pueblo de Dios. Entonces, estamos hablando de la creación como escenario del pacto. Los cielos y la tierra representan todo lo creado por Dios, lo cual también ha sido afectado por el pecado, ¿verdad, hermanos? Entonces, llamarlos como testigos implica que la rebelión de Israel no es un asunto privado, sino algo que afecta el orden de la creación. Y aquí observamos también a Dios como creador y juez. Invocar a la creación subraya que nuestro Señor no solo es Dios de Israel, sino el Señor de toda la tierra. Esto enfatiza su autoridad como juez supremo, ¿ve, mi hermano? Entonces, los cielos y la tierra simbolizan la totalidad de la creación y sirven como testigos solemnes del juicio de Dios sobre su pueblo por haber roto el pacto. ¿Qué reyes gobernaban Judá en aquel tiempo? Aquí encontramos varios reyes. Aquí observamos a Usías, también que era conocido como Azarías.
Claro, mientras fue joven buscó a Dios bajo la guía del profeta Zacarías, como lo registra segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció y quiso ofrecer incienso en el templo, algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Por su desobediencia, Dios lo castigó con lepra en la frente y vivió aislado el resto de sus días. Eso lo encontramos en segunda de Crónicas, capítulo 26. Y en su lugar gobernó su hijo Jotam. La Biblia dice que Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, permitió que la gente siguiera adorando a dioses falsos. Había idolatría y decadencia moral, y eso debilitaba espiritualmente al reino. Durante el gobierno de Jotam comenzaron las tensiones con Siria y también con Israel, el reino del norte, que estallarían en la guerra siro-efraimita durante el reinado de su hijo Acaz. Y luego también encontramos aquí la presencia del rey Acaz. Acaz practicó la idolatría de manera abierta. Incluso quemó a su hijo como sacrificio en un altar pagano. Te invito a leer segunda de Crónicas, capítulo 28. Este rey introdujo altares paganos en el templo de Jerusalén, reemplazando el altar de Dios por uno en honor a los dioses de Damasco. Acaz fue un rey malvado, mis hermanos, y durante su reinado, Judá sufrió muchas derrotas y sufrió la invasión de los israelitas y sirios, quienes tomaron varias ciudades de Judá. Pese a las advertencias de Isaías, este rey prefirió hacer alianzas humanas y también hizo prácticas idólatras en lugar de confiar en el poder y la protección de Dios. Y luego vendría el rey Ezequías. El reinado de Ezequías fue uno de los más destacados en la historia de Judá, especialmente en términos de reformas espirituales y su confianza en Dios durante los tiempos de crisis. ¿Qué reformas hizo Ezequías? Hizo algunas reformas interesantes aquí. Él restauró el culto a Jehová. Una de las primeras acciones de Ezequías fue restaurar la adoración en el templo de Jerusalén. También eliminó los altares paganos, destruyó los ídolos y ordenó la purificación del templo, lo que marcó un gran regreso a la adoración verdadera. Este rey restituyó la celebración de la Pascua. Ezequías restituyó la celebración de la Pascua, algo que no se había hecho de manera oficial en muchos años. Incluso extendió la invitación a las tribus del norte de Israel, mostrando un intento de unificar al pueblo y traerlos de regreso a Dios. Eso está escrito en segundo de Crónicas, capítulo 30. Ezequías puso su confianza en Dios durante la invasión a Siria. Él oró fervientemente al Señor y confió en Él para la liberación. Y en respuesta, Dios envió un ángel que destruyó al ejército asirio y salvó a Jerusalén. Solo que como todo humano pecador de nacimiento, también cometió errores. El rey se llenó de orgullo al final de su reinado. Eso fue cuando recibió visitas de los embajadores de Babilonia, en la cual mostró orgullo y presunción al mostrarles todo el tesoro y las riquezas del reino. Isaías le advirtió que como consecuencia de este pecado, Babilonia invadiría Judá en el futuro. Y claro, esta profecía se cumplió a manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, ¿no es cierto? Fue a este rey a quien Dios le concedió 15 años adicionales de vida. Eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 38, versículos del 2 al 5, cuando estuvo precisamente al borde de la muerte. Ahora, el pueblo de Israel siempre había contado con el favor de Dios, solo que estas bendiciones tenían una condición. ¿Cuál era la condición?
la obediencia a los 10 mandamientos y a los estatutos del Señor. El Señor adicionalmente también le entregó otras leyes, que fue en el monte Sinaí, donde hicieron un pacto con el Señor y se comprometieron a hacer su tesoro especial entre todas las naciones. ¿Qué promesa hicieron los israelitas? Ellos dijeron tajantemente: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eso dice Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 8. O sea que el pueblo prometió obediencia y dependencia al Señor, ¿no es cierto? Dios había escogido a Israel como su pueblo y el pueblo había escogido a Dios como su rey. Ahora, el pueblo espiritual, la iglesia de hoy, también ha sido escogida por Dios como su pueblo. Y también la iglesia ha escogido a Dios como su rey. La iglesia actual, mis hermanos, ha prometido obediencia y dependencia a su rey. Así que los mandamientos son los mismos. Por tanto, hay que someternos al Señor y hay que depender de Él. Vamos a la respuesta. ¿Qué reyes de Judá se mencionan en la visión? Se mencionan a Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿A qué elementos de la creación es necesario prestar atención? A los cielos y la tierra, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando el ministerio profético de Isaías. Y el subtítulo de este capítulo dice exhortación. ¿Cómo se contrasta el entendimiento de Israel con la relación del buey y el asno con sus dueños? Muy interesante esta pregunta. Isaías capítulo 1, versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice el versículo. Claro, este versículo es una metáfora, ¿no es cierto? Dios usa animales domésticos, el buey y el asno, como símbolos para dar un mensaje profundo a su pueblo. Dos aspectos presenta el pasaje bíblico. El primer aspecto es el buey y el asno que reconocen a su dueño. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay un conocimiento práctico y básico. El buey y el asno tienen un reconocimiento por instinto de quien los cuida y de quien les da de comer, ¿no es cierto? Su relación con sus dueños se basa en una necesidad básica y natural, que es el alimento. El buey sabe quién lo alimenta. El asno sabe dónde está su pesebre o su comedero. En esta simple relación hay un entendimiento a la fuente de su sustento. Ellos saben quiénes les proveen alimento. Y segundo, Israel no entiende a su Dios. Eso dice este aspecto. Es decir, hay una falta de reconocimiento espiritual y relacional. A pesar de que Israel ha sido elegido y cuidado por Dios, no reconoce su relación con el Señor. En lugar de comprender que Dios es la fuente de su bienestar y que Él les ha dado protección, provisión y amor, el pueblo ha ignorado al Señor y se ha alejado de Él y le ha dado la espalda a su llamado. En este caso, la relación no es por instinto natural, ¿no es cierto?, sino espiritual. Pero ellos no la entienden ni la valoran. ¿Quiénes eran los responsables de transmitir este conocimiento? Los líderes, mis hermanos, los ministros. O sea, no es que no haya conocimiento, no. El conocimiento estaba con Israel. El problema eran los líderes que no asumían su responsabilidad y se dedicaban a predicar doctrinas falsas. Entonces, ante tal dejadez de los líderes, Isaías, como valiente atalaya espiritual, advertía al pueblo sobre el peligro del pecado y el juicio divino. Isaías reprendía este pecado. Ahora, el versículo, mediante la metáfora, nos revela claramente una diferencia en la disposición y la responsabilidad.
El buey y el asno actúan por necesidad e instinto, pero el pueblo de Israel tiene libre albedrío, razona, ¿no es cierto? Piensa, decide, ¿ve? La relación de los animales con sus dueños está limitada a sus instintos y necesidades. Y usted lo conoce eso, mi hermano. Ellos no tienen la capacidad de elegir ni de pensar más allá de lo que su naturaleza les indica. En contraste con Israel, que tiene la capacidad de razonamiento, la capacidad de libre albedrío y está llamado a una relación consciente con Dios, a entender su rol en el plan divino y a vivir según su voluntad. Dicho en otras palabras, Israel tiene la capacidad de razonar, de reconocer, de entender, pero elige no hacerlo. Aunque claro, la misión era de los líderes y los líderes hacían lo contrario a los mandatos de Dios. Y eso hacía que el pueblo viviera en total oscuridad espiritual. Los líderes aceptaban doctrinas falsas y se sometían a la idolatría. Y debido a este pecado, el Señor los abandonaba. Y allí la enorme responsabilidad ante Dios de los líderes de la iglesia. Por eso que Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. El Señor directamente culpa al sacerdocio, o sea, a los líderes de Israel, mi hermano. ¿Qué revela este contraste entonces? El contraste destaca la desobediencia y la ingratitud de Israel. Los animales, aunque son seres que no razonan, cumplen con una función básica de reconocer y responder a sus dueños. Sin embargo, Israel, con todo su conocimiento, con toda su historia de bendiciones de parte de Dios, no entiende, ni responde a ese amor y cuidado de manera adecuada. Dios le muestra que incluso los animales cumplen su rol mejor que el pueblo, que Él ha escogido y formado. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacernos aquí la siguiente pregunta. ¿Somos más conscientes de nuestras necesidades físicas que de nuestras necesidades espirituales? ¿Reconocemos realmente a Dios como nuestra fuente de sustento, no solo en lo material, sino también en lo espiritual? La crítica del profeta es que a veces la iglesia no responde con gratitud, es ingrata, no responde con obediencia a Dios, a pesar de que Él está presente, nos cuida y nos guía. Dios usa algo común y visual para exhortarnos. En este caso, el buey y el asno, ¿no es cierto? De esa manera, el Señor usa a un ser inferior al hombre para avergonzarlo y también para avergonzar a su pueblo y hacerlo que reflexione. Es como que Dios le dijera, hasta los animales son más agradecidos y conscientes que ustedes. Ejemplos prácticos hay muchos. Por ejemplo, imagínate a una iglesia que en lugar de honrar el día sábado que Dios ordenó en el Edén, decide simplemente seguir la tradición cultural del domingo como el día de reposo y adoración. Claro, la iglesia puede no estar en contra de la adoración, pero está desobedeciendo la orden instituida en el Edén, de dedicar un día específico al descanso y a la relación con Dios, tal como se enseña en la Escritura. ¿Cómo se relaciona con el versículo? El buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Es que a pesar de su limitación, los animales conocen y obedecen a su dueño. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, dice, ¿no es cierto? Es que a pesar que los líderes de esa iglesia conocen los mandamientos y el propósito del Señor, no entienden que están pecando, no entienden el propósito de Dios. La iglesia que no guarda el sábado, entonces, está en una situación similar. Tiene acceso a las escrituras, sabe que el sábado fue dado como el día santo del Señor, pero no
comprende completamente por qué Dios estableció ese mandamiento o lo ignora por razones que no están basadas en una verdadera comprensión de las Escrituras. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Y cómo sería el ejemplo respecto al pecado? Imagínate que alguien que, al igual que un animal, solo sigue un patrón básico, que es reconocer a Jesús como humano, pero no profundice en la comprensión completa de quién es Él. Así como en tiempos de Isaías, Dios reprocha que el pueblo no reconoce adecuadamente su relación con Él. Este error de la naturaleza pecaminosa de Jesús es también una falta de entendimiento profundo sobre la persona y sobre la santidad y divinidad de Cristo. Este tipo de creencia lleva a una comprensión superficial de la obra de Jesús, similar a lo que ocurría con Israel en tiempos de Isaías. Ellos no entienden ni valoran correctamente la pureza, la santidad y el sacrificio perfecto de Jesús. Y es esta decisión que limita la comprensión del Evangelio y de la obra redentora de Cristo. Al igual que Isaías, quien señalaba que el pueblo de Israel no entendió a Dios y sus mandamientos, aquellos que enseñan que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa no entienden el profundo sacrificio de un Salvador perfecto y sin pecado. ¿Ves, mi hermano? Este mal entendimiento no solamente afecta a la doctrina de la justificación, sino que también el camino hacia la salvación. Es decir, no hay conocimiento que Jesús no fue un simple hombre. Ellos no saben que Jesús fue el Hijo de Dios hecho carne, completamente divino y completamente humano, pero sin pecado. Para que su sacrificio pudiera reconciliarnos con Dios, Él tuvo que venir en forma de hombre, ¿no es cierto? Y así hay muchos ejemplos más que usted puede profundizar para comprender mejor el Evangelio de Dios. Entonces, mis hermanos, el profeta dice que Israel es incluso inferior a los animales, a diferencia de los seres humanos, quienes repetidamente han ofendido, resistido, rechazado y desobedecido a nuestro Señor. Ningún animal lo ha hecho jamás. Los animales son obedientes al Señor, ¿no es cierto? Imagínate a las aves cantando muy temprano sus alabanzas al Señor. Entonces, hay un gran ejemplo ahí. En ese sentido, cualquier animal muestra una fidelidad extraordinaria a Dios, que supera incluso al más devoto de los humanos, mis queridos hermanos. Por eso es que tenemos que observar a la naturaleza, porque allí encontramos grandes ejemplos y muy buena educación para nosotros. Vamos, mis queridos hermanos, a la respuesta. ¿Cómo se contrasta el entendimiento de Israel con la relación del buey y el asno con sus dueños? Los animales, aunque simples seres, reconocen y responden instintivamente a sus dueños, mientras que Israel, a pesar de haber sido elegido por Dios y recibir claras instrucciones, no entiende ni responde adecuadamente al llamado y cuidado de Dios. Es decir, no tiene conocimiento y no obedece a Dios. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 2. Y el subtítulo de esta pregunta dice: condición del pueblo. ¿Cómo se desarrolló la rebelión en Israel y cuáles fueron sus causas principales? Sigamos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso dice el Señor. Dios, de manera clara y fuerte, expone los pecados de Judá. ¿Cuál era la condición espiritual de Judá en tiempos de Isaías? En realidad, de todo Israel. En aquel tiempo había opresión social. El pueblo practicaba la injusticia y explotaba a los más vulnerables. También había búsqueda codiciosa de riquezas. La acumulación de bienes materiales se había convertido en una prioridad, sin importar los medios para obtenerlos. Aquí, en este periodo, se cayó en orgullo y ostentación.
El pueblo mostraba arrogancia y exhibía con vanidad sus posesiones. ¿Qué más había en aquel tiempo? Habían borracheras descontroladas, había consumo excesivo de alcohol que era común y era aceptado socialmente. Había un espíritu de orgía y desenfreno. Había una cultura de indulgencia y libertinaje moral. Se había normalizado la idolatría también. La adoración de ídolos ya no causaba escándalo ni rechazo. Era parte de la vida cotidiana. Se había vuelto normal. Entonces había corrupción generalizada en todas las clases sociales. Las prácticas inmorales estaban difundidas en todos los niveles de la sociedad, desde los líderes hasta el pueblo común. Entonces había desaliento entre los fieles. Los pocos que permanecían leales a Dios se sentían solos, desanimados y al borde de la desesperanza. Eso era el remanente, ¿no es cierto? Se veía afectado el remanente de Dios. ¿Sabes qué más se observa? Se observa un aparente fracaso del propósito divino. La situación era tan crítica que parecía que el plan de Dios para Israel estaba por derrumbarse. Hasta ese punto había llegado Satanás con el pueblo de Dios. ¿A qué nivel se estaba llegando entonces? Se estaba llegando a un nivel de comparación con Sodoma y Gomorra. El nivel de pecado era tal que Israel corría el riesgo de recibir un juicio tan severo como el de estas ciudades destruidas. Y la hermana White dice, la opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresa. Lo dice la hermana White. Entonces, mira, este análisis espiritual no solo muestra la decadencia moral, sino también el profundo dolor de los fieles y el riesgo de un juicio inminente. Y es por esta desobediencia que Dios por medio de Isaías va a reprender y acusar a Israel. Por eso dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, dice el versículo 4 del capítulo 1. ¿Sabes cómo se desarrolló la rebelión en Israel? Se desarrolló en tres aspectos. Primero, hubo abandono progresivo del Señor. El pueblo dejó a Jehová, es decir, se apartó voluntariamente de su relación. Hubo un rechazo activo a la santidad del Señor. Ellos provocaron a ir al Santo de Israel, o sea, mostraron una actitud de desafío, no solo de descuido espiritual. Ellos eligieron caminos contrarios a los mandamientos divinos y se produjo un retroceso espiritual y moral. La frase "se volvieron atrás" indica una regresión, una traición a los compromisos previos con Dios y una vuelta a estilos de vidas paganos o inmorales. ¿Cuáles fueron las causas principales de esta rebelión? ¿Sabes cuáles fueron? La naturaleza pecaminosa del pueblo. Dios por medio del profeta les llama gente pecadora y generación de malignos, lo que revela una cultura corrompida desde la raíz. La maldad era colectiva. El pecado no era ocasional, sino una carga constante que caracterizaba a la sociedad entera. O sea que había corrupción desde la infancia espiritual. Al llamarlos hijos depravados, se revela que desde muy temprano en su desarrollo como nación se apartaron de la rectitud. Entonces, Dios sigue llamando a todos, personas, familias y naciones a volverse a Él. Aunque haya pecado, la voz de Dios sigue llamando. Su voz no se ha apagado. Dios nos invita al arrepentimiento, a la obediencia y a la renovación espiritual. ¿Cómo puedo ejemplificar este versículo? Imagínate un joven que creció en una familia cristiana, que conocía la Biblia, oraba, asistía a la iglesia los sábados, guardaba el sábado por amor y tenía valores firmes. Pero al entrar a la universidad o al mundo laboral, empezó a rodearse
de influencias que lo alejaron de Dios. Este joven se volvió indiferente a la fe, justificó actitudes egoístas o inmorales. Él comenzó a decir, es que todo lo hacen. Mi hermano, este joven cambió la oración por distracciones. Comenzó a pensar que Dios ya no era relevante. Participó en cosas que antes sabía que estaban mal y ya no sentía culpa. Entonces, ese joven dejó a Jehová y se volvió atrás. Y como dice Isaías capítulo 1, versículo 4, no porque Dios se alejó de él, sino porque él eligió rebelarse gradualmente, creyendo que no importaba. Pero el hecho de que Dios hable a través de este versículo es una señal de amor. Dios todavía, mis hermanos, está llamando a volver. Antes de que su vida termine vacía y sin propósito. Querido amigo, el Señor, a pesar que somos malos, pecadores por naturaleza, Él sigue llamando. No te aflijas, ni te deprimas. Ven a Cristo, mi hermano. El Señor llama para perdonarnos y también para que vivamos en su amor. No pierdas mucho tiempo. La gracia todavía está con nosotros. Hay que aprovechar esas oportunidades, mis queridos amigos. Vamos a la respuesta. ¿Cómo se desarrolló la rebelión en Israel y cuáles fueron sus causas principales? La rebelión en Israel se desarrolló por el abandono consciente de Dios, provocando su ira y retrocediendo en su camino espiritual. Las causas espirituales fueron el pecado persistente, la corrupción moral y la indiferencia hacia los santos. Pregunta número 4. Seguimos estudiando esta lección. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias físicas y espirituales de la condición descrita en los versículos del 5 al 8? ¿Y qué nos dicen los versículos del 5 al 8? El libro de Isaías dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, dice la palabra de Dios. Ciertamente Judá era como el animal. Habían endurecido la cerviz, seguían su propio camino. A pesar de su pecado, Dios no deseaba mal sobre Judá. En cambio, Él anhelaba que ellos se arrepintieran y se facilitaran las cosas. Dios ha estado castigando a Judá y ellos no han respondido. Había terquedad en Israel. Ellos continuarían siendo castigados mientras se siguieran rebelando. A pesar de su pecado, Dios no deseaba el mal para Judá. Más bien, el Señor tenía el deseo que se arrepintieran y se volvieran a Él para que pudieran encontrar restauración. Aunque Dios había estado disciplinando a Judá, ellos no respondían a su llamado. Así seguirían enfrentando castigo mientras persistieran en su rebelión. En aquel tiempo, durante el reinado de Acaz, el reino de Judá fue atacado y saqueado por Israel y también por Siria, por Edom, por los filisteos y por el reino de Asiria. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, que dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Dios había expuesto la rebelión de Israel. Había enfermedad total del cuerpo, dice el versículo, ¿no es cierto? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. La enfermedad es total en una nación completamente debilitada y sin salud espiritual o moral. Esto es símbolo de una nación debilitada y sin remedio.
La guerra deja muertos y heridos por todos lados. Hay llagas profundas, ¿no es cierto? Hay muchos heridos, mucho dolor. ¿Qué más dice el versículo 6? Hay heridas sin sanar. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazones y podrida llaga, dice el profeta. Es el sufrimiento continuo y el descuido total. La nación está en ruina, sin tratamiento ni alivio. O sea, refleja abandono total de la nación. Tercero, la destrucción era nacional, como lo dice el versículo 7. El país estaba arrasado y arruinado. Y son consecuencias visibles. Guerras, invasiones, saqueos, ruina económica. El territorio estaba en ruinas por causa de la desobediencia. Es decir, que el saqueo de Judá sería total y devastador. Las fuerzas extranjeras no solo robarían las riquezas materiales del pueblo, sino que también destruirían todo lo que representaba su identidad como nación. Las ciudades, antes llenas de vida, serían consumidas por el fuego, y la tierra que alguna vez fue fértil sería ocupada por los enemigos. El pueblo entonces experimentaría una gran pérdida, no solo de recursos, sino también de vidas humanas. Los enemigos consumen los recursos y ocupan la tierra. Los habitantes de Judá serían despojados de todo lo que tenían. Y la desolación sería tan grande que sus ciudades parecerían deshabitadas, como si fueran tierra tomada por completos extraños. Israel está destruido. Sus ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto, pues un ejército enemigo lo atacó hasta destruirlo, dice la Biblia, traducción al lenguaje actual. También había desolación como en Sodoma. La hija de Sión ha quedado como enramada en viña, como ciudad asolada, dice el verso 8. Jerusalén quedó sola, vulnerable, como una choza en medio del campo. ¿Cuáles fueron las consecuencias espirituales que denunció Isaías? Él denunció la ceguera espiritual. A pesar del sufrimiento, el pueblo no entiende ni reacciona, sino que sigue en su camino sin volver a Dios. Entonces había desconexión total del Señor. Las heridas que menciona el profeta no son meras lesiones físicas, sino símbolos profundos del deterioro espiritual causado por el pecado. El pueblo había perdido la protección y la sanidad divina. Cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, sus heridas espirituales se multiplican, reflejando cómo el pecado afecta cada aspecto de la vida humana, mental, emocional, social y espiritual, ¿no es cierto? Este versículo entonces señala que estas heridas no son casuales, sino que son consecuencias directas de la rebelión y el alejamiento de Dios. La consecuencia fue también el juicio divino. La destrucción y el abandono no solo son eventos políticos, sino que son parte del juicio de Dios por el pecado constante. Las desgracias físicas reflejan el juicio de Dios por el pecado. Hubo pérdida de identidad espiritual. Judá, llamada a ser luz, se había vuelto irreconocible y vulnerable. Finalmente, a pesar de su pecado, se ve rebeldía continua. A pesar del castigo, el pueblo no se arrepiente ni vuelve a Dios. Entonces mira, mi hermano, el pecado no solamente destruye el alma, sino que puede traer consecuencias graves a toda la humanidad, visibles en lo físico, en lo social y también en lo espiritual. Solo que hay un detalle aquí. El Señor, después de mostrar la enfermedad que sufría Judá, le presenta la cura y también presenta al médico para curar la enfermedad espiritual. Al Señor no le importaba que toda la cabeza estuviese enferma. Tampoco le importaba que desde la planta del pie hasta la coronilla no hubiese lugar sano, sino heridas, magulladuras y llagas putrefactas.
El Señor estaba listo para curar las pestilentes heridas producidas por la lepra del pecado. También hoy, mis hermanos, el pecado nos ha convertido en seres llenos de heridas y podrida llaga. Por tanto, tenemos que venir a Jesús. Él es nuestro médico, que todo lo puede, todo lo cura y está presto a atendernos y también a curarnos de la maldad del pecado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuáles son las consecuencias físicas y espirituales de la condición descrita en los versículos del 5 al 8? Las consecuencias físicas: cuerpo totalmente enfermo y sin sanidad, heridas abiertas y sin curar, destrucción de la tierra, ciudades incendiadas, invasión extranjera, desolación total. Y consecuencias espirituales: alejamiento total de Dios, juicio en forma de calamidad, pérdida de identidad espiritual y rebeldía continua. Pregunta número 5. Está interesante la lección, ¿verdad, hermano? La pregunta dice: ¿por qué era tan importante las palabras un resto pequeño? Vamos a estudiar el libro de Isaías capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. A ver, a pesar de lo grave que era la condición espiritual de Judá, como consecuencia de su pecado, la situación aún podría haber sido mucho peor. Fue únicamente por la inmensa misericordia de Cristo que el pueblo no fuera completamente aniquilado. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron totalmente destruidas, sin que quedara siquiera un pequeño remanente que pudiera dar continuidad a su existencia. En contraste, Judá, aunque severamente castigada, no fue borrada del todo. Esto revela que incluso en medio del juicio divino, Dios seguía extendiendo su compasión, su misericordia, y dejaba abierta la posibilidad de restauración y esperanza para el futuro. Ahora, durante la historia de Israel y de la iglesia de Jesús, siempre hubieron personas que escucharon la voz de Jehová y se arrepintieron. Y eran ellos quienes clamaban perdón a Jehová por los pecados del pueblo. Ellos formaron parte de la reforma decidida que emprendieron. El versículo habla de un resto pequeño. ¿Qué es un resto pequeño? Resto proviene del hebreo shear, que significa remanente, y representa al grupo reducido de fieles que Dios preserva, incluso en tiempos de juicio severo. En este caso, eran los israelitas que sobrevivían a calamidades como guerras, cautiverios, pestes y hambrunas, a quienes Dios en su misericordia preservaba para continuar siendo su pueblo elegido. Por ejemplo, Noé y su familia fueron un resto del mundo de la humanidad antes del diluvio. El profeta Elías y los 7,000. El remanente en tiempos de Pablo. El remanente en tiempos de Nehemías y Esdras. Entonces, Dios siempre preserva un grupo fiel, por más pequeño que sea, a través del cual continúa su plan de redención. Por eso que el versículo dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Solo la misericordia divina del Señor dejó un remanente. Judá habría sido destruida completamente como lo fueron Sodoma y Gomorra. Y es el resto o el remanente que se convierte en símbolo de esperanza, de continuidad del plan de Dios y de la posibilidad de restauración. Ahora, Sodoma y Gomorra representan el juicio total y sin retorno de Dios sobre la maldad extrema. Entonces, al comparar a Judá con estas ciudades, Isaías está diciendo que Judá merecía el mismo destino por su pecado. Y esto sí que es grave, ¿no es cierto? Solo que fue salvada únicamente por la gracia de Dios, no por méritos propios de la gente, sino por los méritos de Cristo Jesús. Y esto es una advertencia poderosa sobre la gravedad del pecado y la necesidad urgente de arrepentimiento. Dios mostró su paciencia y compasión. Este resto es esencial para la continuidad de la promesa hecha a Abraham
y a través de él Dios preservaría la descendencia, que más tarde daría lugar al nacimiento del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las características del remanente? ¿Sabes por qué se caracteriza el remanente, mi hermano? Por la fidelidad a Dios en medio de la apostasía. El remanente se mantiene fiel cuando la mayoría se aleja de Dios, incluso cuando la mayoría del pueblo o la nación se niega a seguir a Dios. El Señor mantiene un pequeño grupo fiel que no se somete a la idolatría, ni a la corrupción, ni acepta doctrinas falsas. El remanente de Israel se apoyará con verdad en Jehová, el Santo de Israel, dice Isaías capítulo 10, versículo 20. Segundo, es obediente a los mandamientos de Dios. El remanente no solamente tiene fe, sino que obedece la santa ley y también la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tercero, practica la humildad y confianza en Dios. El remanente es humilde. El remanente depende totalmente de Dios. Es decir, el remanente jamás es arrogante, mi hermano. Por eso que Sofonías capítulo 3, versículos 2 y 13 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente practica la pureza y la integridad moral. El remanente no practica la injusticia, sino que odia la mentira. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, dice Sofonías capítulo 3, versículo 13. Y quinto, el remanente es salvo por gracia, no por mérito. El remanente reconoce y acepta que existe por la gracia soberana de Dios. Ellos no dicen, yo puedo salvarme por mis propios méritos. Tampoco dicen, yo puedo guardar la ley sin la obra del Espíritu Santo. Ellos aceptan a Dios en todos los aspectos de su vida, reconociendo que sin Él no son nada. Eso es lo que hace el remanente. Un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, dice Romanos, capítulo 11, versículos del 5 al 6. El remanente preserva en medio de la persecución. Aunque enfrentan dificultades, mis hermanos, el remanente permanece firme, permanece fiel. Por eso ellos conocen perfectamente lo que dijo el Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Finalmente, el remanente espera la restauración y la redención. El remanente, mi hermano, vive con esperanza en las promesas de Dios y se aferra a ellas. Y haré de la que cojea un remanente y de la descarriada una nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos, dice Miqueas capítulo 4, versículo 7. Era a este pequeño grupo de personas a los cuales las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una reforma decidida. Entonces preguntémonos aquí, si Dios hoy mirara a la tierra en busca de su remanente fiel, ¿te encontrarías entre ellos? Eso tienes que preguntar. Y eso también me voy a preguntar yo. Para saberlo tenemos que autoevaluarnos, ¿no es cierto? Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos guardando los mandamientos de Dios y dando testimonio fiel de Jesucristo, como lo hace el remanente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? También tengo que preguntarme, ¿confío plenamente en Dios, incluso cuando el resto del mundo va en dirección contraria? ¿Vivo con humildad, con pureza, con integridad, como se describe en Sofonías? ¿Permanezco firme en mi fe en medio de pruebas, tentaciones o persecución? ¿Mi esperanza está puesta en las promesas de Dios o en las seguridades de este mundo? Eso tengo que preguntarme. También debo preguntarme, ¿estoy dudando de la naturaleza de Jesús? Mi hermano, hay tantas interrogantes que debemos hacernos. Cada respuesta que demos a cada pregunta nos hará sin duda reflexionar y hará que reconozcamos cuán malos y pecadores somos y cuánto necesitamos de nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a la respuesta, hermanos. ¿Por qué era tan importante las palabras un resto pequeño? Porque ese resto pequeño representa la misericordia de Dios, que impidió la destrucción total de Judá, preservando así la continuidad de su pueblo y su plan de redención. Pregunta número 6. La pregunta número 6 tiene como subtítulo llamado al arrepentimiento genuino. ¿Cómo consideró Dios la falta de sinceridad y la práctica superficial de las ceremonias religiosas? Seguimos estudiando Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice el Señor. Dios dice, hay hipocresía de alto nivel. Los versículos declaran una fuerte denuncia de parte de Dios hacia el pueblo de Judá, especialmente Jerusalén, donde se expone la hipocresía religiosa de una nación que, aunque mantiene las prácticas externas del culto, ha abandonado la justicia y la obediencia verdadera. Veamos estos aspectos. Primero, Dios compara a su pueblo con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son sinónimos de pecado y juicio, ¿no es cierto? El pueblo es considerado por Dios como ciudades malditas. Es una denuncia profética. Dios llama a los líderes de Jerusalén príncipes de Sodoma. Y al pueblo lo llama Gomorra. Es una acusación de corrupción moral extrema. Hay una comparación con ciudades destruidas por su maldad. Aunque ellos se creían piadosos, se observa que la maldad y la hipocresía ha llegado a su máxima expresión, que solo se compara a Sodoma y Gomorra. Oíd palabras de Jehová, príncipes de Sodoma, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblos de Gomorra, dice el Señor. Dios rechaza los sacrificios vacíos. Incluso en medio de su rebelión, Judá continuaba sus ceremonias religiosas y también rituales. Con sus fiestas, los sacrificios se hacían sin arrepentimiento sincero. Es una religión sin sentido. Por tanto, Dios rechaza los sacrificios vacíos. Aunque los sacrificios eran parte del sistema establecido por Dios, aquí son rechazados porque el pueblo los ofrece con hipocresía, solamente por cumplir con el rito que se había convertido en una carga. Estos sacrificios no se cumplían con sinceridad. Por eso eran rituales vacíos, hechos sin obediencia, sin arrepentimiento. Y Dios no necesita rituales, sino hay transformación del corazón, ¿no es cierto? Por eso que el versículo 11 dice, ¿para qué me sirve? Hastiado estoy de holocaustos. Mi hermano. El tercer punto dice que el culto superficial no agrada a Dios. Había sincretismo religioso por todos lados. Ahora, entrar al templo no es adorar, ¿verdad, hermanos? El culto superficial no agrada a Dios. El pueblo muchas veces cree que con ir al templo, Dios ya los justificó, Dios ya los perdona. Sin embargo, Dios señala que la presencia del pueblo en los atrios del santuario es una profanación. Entonces, asistir al culto sin reverencia ni obediencia es una afrenta a la santidad de Dios. Y eso también nos dice hoy. Muchos van al templo solamente por cumplimiento. Y cuando llegan, lo único que hacen es entretenerse con el celular.
Y eso para Dios es una gran profanación, mis queridos hermanos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos para hollar mis atrios? Dice el Señor. Cuarto, el Señor dice que las fiestas religiosas se han vuelto iniquidad. Las fiestas eran vacías. Y cuando esto sucede, lo sagrado se vuelve pecado y las fiestas religiosas se volvieron iniquidad. Es que el Señor ya no toleraba las celebraciones religiosas del pueblo. Aunque seguían el calendario y las formas del culto, su pecado los había corrompido. Es decir, lo que debía ser santo se transformó en ofensa. No me traigas más vana ofrenda, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice el Señor. Ahora, todo tiene un límite, ¿no es cierto? Ante tanta maldad, llegaría el rechazo divino, que es absoluto. La paciencia de Dios tiene un límite. La reacción de Dios es muy fuerte. Las aborrece mi alma, dijo el Señor. Lo que debería producir gozo y comunión, ahora causa repulsión. Y esto indica que la hipocresía espiritual no solamente es inaceptable, sino que agota la paciencia divina. Vuestras lunas nuevas y fiestas me son gravosas, decía el Señor. Finalmente, nuestro amado Jesús dice, las oraciones sin justicia no son escuchadas. Los hebreos oraban con la cabeza inclinada y las manos juntas. Ellos oraban con el rostro mirando hacia el cielo, ¿no es cierto? Y las manos extendidas además, hacia el cielo también. Seguramente se hacían oraciones elocuentes, emocionantes, que parecían que eran con mucho fervor. Solo que eran oraciones vacías, huecas, sin reverencia. Ahora, Judá tenía las manos manchadas. A pesar de muchas oraciones, Dios no escucha porque el pueblo está lleno de violencia, de injusticia y pecado. Las manos llenas de sangre están. Eso decía el Señor. Y esto simboliza una vida manchada por actos impuros. Y también invalida cualquier intento de acercarse a Dios en oración. Es por eso que decía el profeta Isaías, cuando extendáis vuestras manos, no oiré. Llenas están de sangre. ¿Y qué aprendo, mis hermanos, de estos versículos? Aprendo mucho, en verdad. Aprendo que la religión sin justicia es hipocresía. Dios rechaza una fe que se limita a lo externo. Asistir a la iglesia, cantar, ofrendar o incluso orar. Si esto no está acompañado de una vida justa, honesta y compasiva, es hipocresía, ¿no es cierto? Mis hermanos, no basta con aparentar espiritualidad. Dios observa el corazón y también observa las acciones. Y también aprendo aquí que Dios no se impresiona con rituales vacíos. Las prácticas religiosas, por muy bien estructuradas que estén, jamás sustituyen a la obediencia, a la humildad y tampoco sustituyen a la integridad. Si vivimos en pecado o indiferencia hacia el sufrimiento de otros, nuestras expresiones religiosas se vuelven ofensivas para Dios. Por tanto, es hipocresía. Isaías nos enseña que el culto verdadero incluye justicia y compasión. Tenemos que reflexionar, mis hermanos, sobre nuestra adoración, si está conectada con nuestro estilo de vida. Y también tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando con justicia a nuestro prójimo? ¿Somos honestos en el trabajo? ¿Actuamos con misericordia en casa? Dios no separa lo espiritual de lo moral. Si nuestras acciones no son correctas, entonces nuestras manos están manchadas de sangre. Debo entender que Dios puede guardar silencio ante una vida incongruente. Cuando nuestras manos están llenas de sangre, es decir, cuando hay pecado no confesado, cuando hay injusticia, violencia o falta de arrepentimiento, incluso nuestras oraciones pueden ser ignoradas por Dios. El Señor quiere comunión, pero no a cualquier costo. Por tanto, mis hermanos, nos convertimos en impíos, en hipócritas. Y el Señor dice en Proverbios capítulo 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos. Entonces, mire, hermano, Dios no rechaza al pecador arrepentido. El Señor rechaza al que pretende honrarlo mientras vive de espaldas al Señor. En verdad que hay mucho que aprender, ¿cierto, hermanos? Por eso que estudiamos estas lecciones. Vamos a la respuesta. ¿Cómo consideró Dios la falta de sinceridad y la práctica superficial de las ceremonias religiosas? Las consideró como una ofensa repugnante. Rechazó sus sacrificios, despreciaba sus fiestas y no escuchaba sus oraciones porque estaban llenas de hipocresía y de injusticia. Pregunta número 7. Hemos llegado también al final de esta lección. Y la pregunta dice, ¿cuál es la condición para recibir la promesa de perdón que Dios ofrece al pecador? Seguimos estudiando Isaías, capítulo 1, versículos del 16 al 20, que dice lo siguiente. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, dice la palabra de Dios. La corrupción de los líderes y el pueblo de Judá se evidenciaba en el maltrato mutuo entre ellos. Es decir, no había amor a Dios ni amor al prójimo. Los líderes y el pueblo de Judá decían amar a Dios a través de sus ceremonias religiosas, pero lo que realmente le importaba al Señor eran cómo trataban a los demás, a su prójimo, ¿no es cierto, hermanos? Especialmente a los más vulnerables, como los oprimidos, las viudas. Era la injusticia social y la opresión de los más vulnerables, las prácticas comunes que ellos hacían en ese tiempo. Y eso agravaba aún más su pecado. Entonces, Isaías hace varias exhortaciones aquí. Primero, un llamado al arrepentimiento. Lavaos, limpiaos, dice. Esta exhortación a la limpieza simboliza un acto espiritual de purificación, no solo de los rituales religiosos, sino de una verdadera transformación moral, de una verdadera transformación ética. Dios no solo desea los sacrificios externos, sino una verdadera limpieza interior. El Señor dice, quitad la maldad de vuestras obras. Dios les está diciendo que abandonen la maldad en sus acciones. Esto es un llamado directo a cambiar la conducta injusta y pecaminosa que caracterizaba a la sociedad. Cesad de hacer lo malo, decía el Señor. Es una instrucción clara. Detener la injusticia y la opresión, dice. Esto refleja un cambio de actitud hacia el bien. Y eso es lo que quería el Señor. También dice, aprended a hacer el bien. No se trata solo de evitar el mal, sino de practicar activamente la justicia y la rectitud, mostrando un compromiso por lo que es justo. ¿Qué más dice el profeta Isaías? Buscar la justicia, restituir al agraviado, dice el versículo. Buscar la justicia, ¿qué es lo que implica? Implica hacer lo correcto, ¿no es cierto? Implica restaurar lo que ha sido dañado. La restitución y la justicia social son vitales. Y aquí estamos mostrando que las injusticias cometidas deben ser corregidas y reparadas. El profeta decía, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Las viudas y los huérfanos son ejemplos de los más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, a quienes Dios les pide especial atención. Su defensa representa el corazón de la justicia divina. Segundo, el profeta hace la invitación a un arrepentimiento sincero. En realidad es Dios quien
hace la invitación a arrepentirse por medio de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y esto sí que es un llamado a la reconciliación. Dios invita al pueblo a presentarse ante Él, a reconocer su pecado, a rendir cuentas. Es una invitación a un juicio justo, donde se reconozca el pecado y se busque la restauración. El profeta también dice algo muy bonito aquí. Él dice, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Qué hermoso, hermano. La grana y el carmesí eran colores intensamente rojos, ¿no es cierto? Ellos simbolizaban la gravedad y la profundidad del pecado. Sin embargo, Dios ofrece perdón y purificación total. La promesa de que los pecados serán blancos como la nieve o como blanca lana muestra la compasión del Señor. Y también muestra la posibilidad de una verdadera limpieza espiritual. No importa cuál sea la magnitud de tu pecado, mi hermano, el Señor quiere que vengas a Él para perdonarte y hacerte su instrumento. ¿Y acaso esto no es hermoso, mis hermanos? Jesús, un ser santo, sin naturaleza pecaminosa, tomó sobre sí nuestro pecado y nos ha limpiado con su sangre bendita. Dios prometió a Judá que si se arrepentía con humildad, recibiría un perdón total y una purificación completa. Su culpa, aunque intensa, podría ser transformada en pureza absoluta. Y esa mancha sería transformada totalmente en blanco. ¿Se da cuenta? Tercero, el profeta revela el resultado del arrepentimiento, como lo dice el versículo 19. Si quieres y oyeres, dice. Aquí el profeta subraya que la restauración y bendición dependen de la voluntad del pueblo, de arrepentirse y de escuchar la voz de Dios. Es un llamado a la obediencia y a la disposición para cambiar. Y en caso haya arrepentimiento, comeréis el bien de la tierra, dijo. Es una bendición, ¿no es cierto? Pero primero tiene que haber arrepentimiento. Esto es el resultado de la obediencia. Dios promete prosperidad y bendición para aquellos que se arrepienten y siguen sus caminos. Comer el bien de la tierra simboliza disfrutar de las bendiciones que provienen de vivir en armonía con la voluntad divina. Ahora, el profeta también dice y hace una advertencia sobre la desobediencia, y eso está en el versículo 20. Si no quisiereis y fueres rebelde, dice el profeta, aquí está presentando una opción contraria, la rebelión y la desobediencia. El pueblo tiene libre albedrío para responder, ¿no es cierto? Pero si eligen rechazar la corrección de Dios, enfrentarían las consecuencias de sus actos. Seréis consumidos a espada, les dijo el Señor. La espada simboliza el juicio y la destrucción. El rechazo de la justicia y la misericordia de Dios resultará en castigo, como se muestra a través de las consecuencias que enfrentó Judá, que persiste en su pecado. ¿Y qué aprendo, mis hermanos, de estos pasajes? Aprendo un montón, mis hermanos. Aquí aprendo a evitar la hipocresía. Hermanos míos, no basta con asistir a la iglesia, no basta con cantar himnos, no basta con dar ofrendas, si no estamos viviendo según los principios de justicia, según los principios de amor y misericordia que Dios manda. El Señor dice, la verdadera adoración es práctica y ética. Y eso es lo importante. La iglesia no debe limitar su misión a la evangelización y a las reuniones espirituales, sino también a la justicia social. Y esto implica trabajar en favor de los oprimidos, los pobres, las viudas, los huérfanos y todos aquellos que sufren en la sociedad. Entonces, la justicia está llamada a ser un agente de cambio en su comunidad, promoviendo la justicia, la restauración y la ayuda a los más vulnerables. Tercero, aprendo que el arrepentimiento genuino es esencial. No hay perdón ni restauración sin un arrepentimiento genuino, ¿verdad, hermanos? No basta con arrepentirse de forma superficial o solo porque estamos en una crisis. El arrepentimiento verdadero es todos los días y todo el día, mis hermanos, porque estamos pecando, ¿eh?
El arrepentimiento implica un cambio de corazón y de comportamiento. Entonces Dios ofrece perdón y purificación, pero se requiere de una disposición sincera a apartarnos del pecado y vivir conforme a los mandatos del Señor. Mi hermano, tenemos que vivir conforme a su santa voluntad. Ahora, obedecer a Dios trae bendiciones. Hermanos míos, vivir conforme a los mandatos de Dios trae muchas bendiciones, trae prosperidad. Y la paz no se limita a lo material, sino que incluyen la paz espiritual y la bendición en nuestras relaciones y en nuestra misión en el mundo. Debo mentalizarme que la desobediencia trae consecuencias. Eso es lo que debo mentalizar. Dios es justo y el pecado no pasa desapercibido. Si la iglesia se aleja de la justicia y la integridad y se enfoca solamente en lo superficial, sin duda enfrentaré el juicio de Dios. Cuán grande es la importancia de la justicia social y el cuidado de los más vulnerables, hermano. La iglesia debe ser un refugio para los oprimidos y un defensor de la justicia en todas sus formas. La iglesia no debe permanecer indiferente ante la injusticia. La iglesia tiene que ser un faro de luz y un modelo de compasión en el mundo. Entonces, el Señor hace un llamado a la integridad y a la transformación interior. La iglesia debe ser un lugar donde la gente no solamente recibe enseñanzas y predicaciones, sino que también debe ser un lugar de transformación del carácter y la conducta, reflejando el amor y la justicia de Dios en todas las áreas de la vida. La salud es importante, la alimentación también, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia es como un hospital, en donde acuden los enfermos espirituales para ser sanados, por obra del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesús y aceptarlo como tu Salvador personal, mi querido amigo. Y aquí vemos que hay mucho que tenemos que aprender, pero con el Señor lograremos estar con Él y obedecer sus mandamientos. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la condición para recibir la promesa de perdón que Dios ofrece al pecador? La condición es el arrepentimiento sincero, dejar el pecado y comenzar a vivir en comunión con Dios, obedeciendo por amor al Señor con una vida justa y con amor al prójimo. A ver, hemos estudiado los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandó a Judá por medio del profeta Isaías, quien sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada de Judá. El Señor hace un llamado a la autocrítica espiritual. Dios por medio de Isaías acusa a su pueblo, comparándolo con hijos rebeldes que se han apartado de Él. A pesar de haber recibido sus bendiciones, esta denuncia revela la necesidad de que la iglesia de hoy se examine a sí misma. No basta con tener un pasado glorioso o una identidad religiosa. Lo esencial es vivir en obediencia constante al Señor. La iglesia, mis hermanos, está llamada a evaluar si su vida y misión están alineadas con la voluntad divina, o quizás se ha vuelto indiferente a su Señor. El Señor dice, el culto sin justicia es inútil. Dios rechaza las ofrendas, las festividades, las oraciones del pueblo que no tienen amor por su prójimo. Para nosotros, esta enseñanza es contundente. La adoración auténtica no puede divorciarse de la justicia y la ética diaria. La práctica religiosa vacía, sin una transformación del corazón ni compasión por el prójimo, es rechazada por Dios, mis hermanos. Jesús desea un culto que brote de vidas santas y justas. Entonces, el Señor llama al arrepentimiento y a la acción. Dios exhorta al pueblo a lavarse y limpiarse, dejando la maldad y aprendiendo a hacer el bien, buscando la justicia, defendiendo al oprimido y protegiendo al huérfano y también a la viuda. Mis hermanos, la iglesia debe tomar este llamado como un mandato urgente. No se trata solo de evitar el pecado, sino de actuar de manera proactiva en favor del necesitado.
Ser iglesia no es solamente reunirse, es ser agentes del reino de Dios en la vida diaria. Señor, mi querido amigo, ha dejado la esperanza de restauración mediante la obediencia. Dios ofrece una promesa de perdón y restauración. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice este hermoso versículo. Claro que esta promesa va acompañada también de una advertencia. La bendición viene con la obediencia y el juicio viene por la rebeldía. Para la iglesia, esto reafirma que a pesar del pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar, Dios siempre está dispuesto a renovar. Si hay arrepentimiento genuino, la gracia está disponible, pero exige una respuesta responsable. Jamás te olvides, mi hermano, que somos pecadores de nacimiento. La mancha del pecado, la naturaleza pecaminosa, está en el ser humano desde que nace. Por lo tanto, el Señor dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el pecador cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que dice el Señor. Venga Cristo, mi amigo. Solo su bendita sangre derramada en la cruz limpia y cura esa llaga podrida. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, que tu gracia sea derramada sobre cada uno de tus hijos. Que esta lección que hemos estudiado quede grabada en nuestra mente. Que los mensajes resuenen a cada momento y nos recuerden que solo en tu Hijo Jesús hay perdón. Las gracias te damos, mi Señor. Y si es tu voluntad, permite que el próximo sábado estemos compartiendo tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.